necesario solamente estar aquí arriba para anunciar la palabra del Señor. Se anuncia la palabra del Señor a los hijos. Se anuncia la palabra del Señor a los amigos. Se anuncia la palabra del Señor a los desconocidos. Se anuncia la palabra de Dios en todo acto de fe que cada uno de nosotros tiene. Mis hermanos, andamos en santidad en ese santo que está en nosotros. Cuando se nos dice que somos fanáticos, nosotros obedecemos la ley de Dios. Nosotros obedecemos a aquel juez único y salvador nuestro. Entonces nosotros somos cumplidores de la ley. Cuando un hombre del mundo obedece al juez instituido por los gobiernos y por las instituciones del mundo, él no es fanático porque obedece a las leyes del mundo. Así también nosotros no somos fanáticos porque obedecemos al juez único, al único rey de los señores, que es Cristo Jesús. Somos cumplidores de la ley de Dios. Fanático a aquel que hace lo contrario a la ley de Dios. Somos cumplidores de Dios. ¿Quién podría decirle a un juez: pucha, ¿por qué no se me permite robar o matar o mentir? Tú eres fanático. Si le dijera a un juez o a un presidente o a un policía: no, él es un cumplidor de la ley. Y aquel que está incumpliendo, ese sí sería un fanático. Lo mismo sucede con nosotros. Nosotros somos cumplidores de la ley de Dios. Algunas veces como jueces, pero no nosotros, sino que Cristo Jesús. Y otras veces como obedientes cumplidores, en todo caso siempre de la ley del Señor. Entonces cumplimos la ley del Señor. Hay dos cumplidores en el mundo. Dos cumplidores. Los verdaderos hijos de Dios, ¿cierto? Y el otro, el mismo en el mundo, que cumple las cosas del mundo, pero instituida por los hombres. Mas el Señor instituyó toda autoridad en el mundo, dice la palabra de Dios. Entonces el hombre que cumple con los requisitos impuestos en la ley del mundo, también es un cumplidor y un obediente en grande parte del Señor. Y nosotros somos en totalidad cuando cumplimos las leyes del Señor en su ley de amor, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Mis hermanos, ¿qué dice más la palabra del Señor? Para que anunciéis a las virtudes de aquel que os llamó a de las tinieblas a la luz admirable. Puede ver que el Señor nos dice que todo hombre está en las tinieblas. Nadie quiere reconocer que estuvo en las tinieblas o todavía está en las tinieblas. Yo veo, pero con ojos del mundo. Entonces, aquí el Señor nos dice y nos enseña que todo hombre que está en su forma natural, en su genealogía, en su descendencia de hombre pecador, es un hombre que está en tiniebla. Y el Señor, cuando nos llama a una luz admirable. Porque el poseedor de la casa de Dios, que es Cristo Jesús, que es tu cuerpo, que es tu alma, está en ti. Entonces tú pasaste de tinieblas a esa luz admirable. Entonces, ¿cuál es la diferencia del mundo para Dios? Dios es luz admirable, es casa de Dios, es ciudad celeste, es Cristo Jesús, es Dios altísimo, es felicidad eterna y perpetua. Eso es Dios, y esa intimidad con Dios que nos hace semejantes a Dios, pero no por nuestra fuerza, porque Cristo Jesús es el Hijo admirable, quien es igual al Padre y nos hace igual al Padre cuando Él habita en cada uno de nosotros. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo. Entonces puede ver que no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Dios nos reunió en su poder. Dios no constituyó más un país colocado allí en el desierto, en Canaán. No, Dios constituyó un país celeste que está en el mundo entero. Chile es pueblo de Dios. Brasil es pueblo de Dios. Bolivia es pueblo de Dios. Cuando hay hijos de Dios. Y en lo que no hay hijos de Dios, no hay pueblo de Dios. Entonces el pueblo de Dios está esparcido en el mundo entero y está siendo llamado
para reunirnos en la ciudad celeste, para reunirnos en el país constituido por Dios, donde el pueblo de Dios se reúne, que es en la promesa, en la fe, en el Espíritu Santo de Dios. Mis hermanos, si todos nosotros caminamos juntos para Israel, aquel que está allá en Medio Oriente, si todos vamos, pero no vamos con el Señor en nuestro corazón, no estaremos cerca de Dios. Porque el que está cerca de Dios es aquel que es parte de Dios. Es Jesús en nosotros. Es Él viviendo con nosotros. Entonces es una realidad espiritual, esa transformación viva que cada uno aquí en su pecho, pero no es su pecho humano, sino que esa realidad espiritual allí bien profundamente en el corazón. Podemos ver que ese pueblo reunido, ese pueblo que está siendo llamado y usando hasta la tecnología en la palabra de Dios, para que así ese pueblo sea reunido en el Espíritu Santo, para que seamos un pueblo espiritual. Porque Ezequiel es tomado y es llevado y le es mostrado una ciudad futura, un templo futuro. Y ese futuro somos nosotros en Cristo hoy. Somos nosotros. Ese futuro fue concluido y perpetuado para siempre en esa realidad espiritual hoy en día en los corazones de cada uno. Si no hay diferencia en el pueblo de Dios, es porque Dios está dentro de nosotros. Esas diferencias que podamos tener por cosas carnales son cosas que Dios las deja separadas, no son de Dios. Pero Dios nos reúne en ese poder santo, en esa unión, en santidad. Pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En el versículo 4 dice: acercaos a Él, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Nunca el hombre podría haber aceptado, podría tener algo en él que aceptase la palabra verdadera de Dios. Por eso que Dios envía a su propio Hijo, para que sea Él el cumplidor, el hacedor de aquella promesa, el hacedor también del templo santo del Señor, para que el Señor habitase no más en una casa de piedra y madera, sino que habitase en un templo vivo, porque el Señor no es un Dios de muerto, es un Dios de vivo. Aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios jamás morirá, jamás moriremos. Porque el Señor, una vez que te acogió, que te separó en su santidad, te separó en su espíritu, y la carne quedó para afuera. Y si la carne se pierde, y si la carne se apodrece, eso no importa, porque el Señor nos dará un nuevo cuerpo. No hay una promesa de que este cuerpo será regenerado, no hay una promesa que tendremos el cuerpo de Cristo, porque de tal Padre está el Hijo. Ya no seremos como los hombres, como pecadores, pero sí seremos absolutamente de Dios altísimos. Y antes de terminar y hacer una oración final, mis hermanos, 1 Corintios capítulo 15, versículo 42. Para que terminemos de comprender y entender en el Señor Jesús la resurrección. Esa forma, digamos, escatológica de entender. ¿Por qué? Porque es de los finales de los tiempos, es revelado cada día más y más esa magnitud, esa plenitud de Jesucristo, de cómo nosotros vamos muriendo para el mundo y vamos naciendo para nuestro Dios. Versículo 42, capítulo 15 de 1 Corintios. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder.
Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Mis hermanos, hasta un grano de trigo, si usted lo echa a la tierra, escoge el mejor grano para que así tenga una mejor cosecha. Allí se apodrece en la tierra aquel grano que usted sembró, y el germen que está en ese grano da vida a una nueva planta, y esa nueva planta rompe la tierra y arriba nace una espiga y quedan muchos otros granos. Así somos frente al Señor. El Señor coloca ese germen, el del Espíritu Santo en nuestro corazón. Morimos en esta tierra, pero nacemos como esa planta de trigo y arriba damos muchos otros granos, una riqueza inmensurable del poder de Dios. Entonces hay cuerpo animal, después hay cuerpo